Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El cáncer no es una enfermedad, es un síntoma. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles del cáncer porque he tenido muchas personas que nos escriben a mí y a Jorge para que hablemos del tema del cáncer. Porque tienen algún ser querido, alguien con cáncer, han perdido a alguien recientemente o alguien que ya está sufriendo de esto en el momento o que inclusive sospechan de cáncer en este momento. El cáncer es algo que ha venido acabando con la sociedad, viene en aumento. Pero desde el punto de vista del metabolismo, lo que quiero compartir con ustedes es que el cáncer realmente no es una enfermedad, es un síntoma. Una enfermedad es algo que existe por sí mismo. Sin embargo, el cáncer, lo que ya se ha descubierto, hay dos doctores que publicaron un estudio muy interesante, reciente, son de la Universidad de Arizona y otros de la Universidad de Australia y han trabajado juntos en un trabajo conjunto donde publicaron una teoría que es la que más aceptación está teniendo dentro del mundo científico hoy en día en cuanto al tema del cáncer. Básicamente, la teoría que publican, pero ya con bastante evidencia como para darle soporte a esa teoría, es que el cáncer realmente no es una enfermedad, es un síntoma. Es un síntoma de un cuerpo que está en crisis, de un cuerpo cuyo medio ambiente ya no conduce a la vida normal de las células, por lo cual las células entran en un programa donde se cambian. Y de eso quiero hablar. Fíjense, yo trabajo con obesidad y con diabetes. En el tema de la obesidad, pues se sabe que las personas que tienen obesidad, ya la estadística es que tienen 3,5 veces más cáncer que las personas que no tienen obesidad. Eso está en los estudios clínicos. Ahora, en la diabetes es peor, porque las personas con diabetes tienen 5,5 veces más cáncer que las personas que no tienen diabetes. En otras palabras, como la obesidad y la diabetes están relacionadas desde el punto de vista que más del 85% de todos los diabéticos tienen obesidad y tanto la obesidad como la diabetes tienen una alta incidencia de cáncer, mucho más que el resto de la población, pues naturalmente constantemente estoy trabajando con personas obesas o personas con diabetes que padecen de cáncer o han padecido de cáncer o tuvieron cáncer del seno o de la próstata o del intestino o de algo, ¿no? Entonces, el cáncer, obesidad y diabetes son temas así un poco inseparables. De hecho, en Estados Unidos, ¿verdad? La causa principal de muerte es ataques al corazón, problemas cardiovasculares. La segunda es cáncer. Se sabe que, por ejemplo, hay una relación directa entre los niveles altos de glucosa y el cáncer. Hubo un investigador, el doctor Warhol, que ganó un premio Nobel precisamente porque descubrió unas células, unas enzimas que crean las células y recibió el premio Nobel de Fisiología en el año 1931 por su descubrimiento sobre cómo era que el cáncer era una célula comedora, gran comedora de glucosa, de azúcar, ¿no? Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicar la teoría de los doctores Davis y Leavenworth, se llaman. La teoría que es la que más he visto, que más sentido me hace y cuadra perfecto con la observación que he hecho en miles de personas que han pasado por el sistema Natural Slim padeciendo de cáncer o que habían padecido de cáncer, es esto, fíjense. Cáncer, ¿verdad? Las células cancerosas son unas células bien rudimentarias. Digamos, una célula bien rudimentaria, que es una célula como bien antigua. Cuando digo antigua es que son como ancestrales. O sea, las primeras células que se llaman, le llamaban metazoa 1, ¿verdad? Es un tipo de célula bien rudimentaria, no con muchos organillos dentro, sino una cosa que no se diferenciaba. O sea, que no, las células cancerosas son de ese tipo. Es una célula bien sencilla, ¿ok? Bien sencilla. Y es una célula que lo único que utiliza como alimento es la glucosa. La célula cancerosa es bien sencilla en su diseño, en su estructura, y lo único que utiliza como alimento es glucosa. Ahora, una célula ya desarrollada, que es lo que llaman metazoa 2, ¿verdad? Le llaman los geneticistas así, es una célula ya como evolucionada.
Y es una célula que ya tiene dentro unos organitos, unos organillos y tiene unas funciones, ¿no? Y esto puede utilizar aminoácidos que vienen de las proteínas, puede usar lípidos, que son grasas, y puede usar glucosa. En otras palabras, que una célula ya evolucionada, las normales del cuerpo de nosotros, pueden utilizar como alimento o la proteína, o las grasas, o los carbohidratos. Sin embargo, el cáncer solamente puede usar la glucosa, punto y se acabó. O sea, las células cancerosas son grandes comedoras de glucosa. De hecho, se han hecho en estudios donde se ha visto que la célula cancerosa consume la glucosa 7 veces más rápido que las células regulares, ¿no?, del cuerpo. Inclusive para encontrar el cáncer en una persona, ¿verdad? Pues lo que hacen es que el cuerpo, encontrar el tumor, al cuerpo le dan una solución de glucosa, o sea, azúcar líquida, y esa solución se la dan con radioactividad. Y cuando esa solución entra al cuerpo, como esa glucosa está radiactiva, o sea que tiene radiación, va a ir a parar al sitio donde esté el tumor, porque ahí es donde se está comiendo la glucosa rápido, y eso se ilumina. Y luego cuando hacen la radiografía y demás, pues usted va a encontrar ahí en todo su despliegue el tumor. Lo encuentran poniéndole glucosa, porque el cáncer es un gran comedor de glucosa, ¿no? Y como le decía, es una célula bien como primaria, bien ancestral, bien antigua, de poca diferenciación, ¿no? Ok, ahora, ¿qué decía? Que el cáncer no es una enfermedad. No es una enfermedad. Esto es lo que dice la teoría bastante sustentada de los doctores Davis y Leavenworth. Una enfermedad, pues, es una condición que tiene, como decir, un tratamiento, algún tratamiento. Pero el cáncer como tal es un síntoma. Es un síntoma. Un síntoma quiere decir como una señal. De hecho, la palabra síntoma, si usted la busca en el diccionario, va a ver que viene de la palabra señal. O sea, que cuando usted tiene un dolor de cabeza, pues el cuerpo le está dando una señal de que algo está pasando. Usted tiene fiebre, pues le está dando otra señal, y estos son síntomas. Así que los síntomas son como señales. ¿Qué pasa? El cáncer no es una enfermedad, es un síntoma. Y es un síntoma de un ambiente interno que está bajo en oxígeno. ¿Okay? Está bajo en oxígeno. Es un ambiente interno que está ácido en vez de alcalino. Es un ambiente interno que está frío en vez de caliente. Por ejemplo, hay descubrimientos que hizo, por ejemplo, el doctor Otto Warhol en el 1931, le dieron su premio Nobel porque él logró tomar células saludables y hacer un experimento donde le quitaba el oxígeno, 30% del oxígeno, y lograba que esa célula se convirtiera en una célula cancerosa. O sea, él creaba cáncer ahí. Demostró que el cáncer era una condición de bajo oxígeno, ¿no? Claro, cuando el cuerpo está muy ácido, pues la palabra ácido quiere decir falta de oxígeno, porque el ácido siempre destruye el oxígeno. Eso está en todos los manuales de química. Así que básicamente, como las células cancerosas lo que usan es glucosa, y eso no produce, la glucosa no produce tanto calor, tanta energía, como produce una mezcla como esta, rica de aminoácidos, lípidos, que son grasas, y glucosa. Esto produce más calor y esto produce menos calor, por lo tanto el cáncer es frío. De hecho, se sabe que el cáncer no sobrevive temperaturas de más de 106 grados Fahrenheit, ¿no? Por esto hay tratamientos en Europa donde tratan de matar el tumor canceroso subiendo la temperatura usando infrarrojo, ¿no? Así que básicamente las características del cáncer todas son de que las células, para poder sobrevivir dentro de un ambiente tóxico, pues para sobrevivir ellas tienen que cambiarse de metazoa 2 a metazoa 1, donde básicamente regresan a su estado ancestral y se activa un programa de sobrevivencia antiquísimo donde van a sobrevivir con la que aparezca, y lo único que aparece fácil de utilizar es la glucosa. De hecho, el cáncer no oxida la glucosa, no la quema, lo que hace es que la fermenta, así que es bien ineficiente. Así que si hay cáncer, hay que pensar que es un síntoma y habría que manejar los síntomas,
que sería el ambiente tóxico, la falta de oxígeno, la falta de hidratación, la falta de un buen metabolismo. Y eso, señores, se los comento porque la verdad siempre triunfa.